amigas, amigos, espero que estén bien, espero que se encuentren excelente. Y aquí estamos con otro videito, vamos a seguir un poquito con lo que empezamos acerca de hablar del SP500. Ya hicimos un videito acerca del índice del SP500 y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de los futuros del SP500, lo que no te cuenta, o tal vez te contaron, no lo sé, pero por lo que he revisado, no a todo el mundo les cuenta lo que vamos a hablar aquí, pero sobre todo en la parte final del video, ¿ok? ¿De qué vamos a tratar? ¿De qué se trata esto? Ya nosotros hablamos acerca de lo que es el índice como tal del SP500. Pero en el caso del futuros, eso hay que remontarse o atribuírselo al grupo de la CME, el cual fue quien introdujo para 1982 el, el instrumento de futuros para el SP500, conocido como SP, marcando un hito en la historia de los mercados financieros. Este fue el primer contrato de futuros sobre un índice bursátil. ¿Con qué propósito? Bueno, el propósito era para ofrecer a los inversores una herramienta para gestionar el riesgo y especular sobre los mercados de valores de una manera más eficiente. O sea, tal vez multiplicar un poquito más rápido lo que eran las ganancias de lo que traían con la operativa tradicional. Ahora bien, dentro de la evolución, los inicios del futuro SP500 estaban destinados a grandes inversores, con el contrato Big Boy o Full Size, el cual tiene un costo de $250 por contrato. ¿Okay? Fíjense que un solo contrato tenía una estimación fija de $250. Ya estaríamos hablando, para si ustedes tienen un poquito de experiencia en el trading, de que no era para inversores pequeños. Ya estamos hablando para inversores profesionales o y de grandes capitales. Ahora, con los avances en la tecnología han permitido que la administración de futuros sea más accesible y eficiente, con plataformas de trading electrónicas y herramientas de análisis avanzadas, siendo este avance tecnológico la razón para permitir introducir nuevos tamaños de contratos como el E-mini SP500 y el micro E-mini SP500 para adaptarlos a las necesidades de diversos inversores, que entrara más liquidez. ¿Okay? Recuerden que el trading es una actividad de suma cero, donde unos ganan es porque otros pierden. Entonces, aquellos que son expertos, que tienen más tiempo en este mundo, necesitan de que entren nuevos participantes para que tengan más liquidez, para que sus posiciones puedan ser logradas, sea hacia arriba o sea hacia abajo. Entonces, este avance en la tecnología y estos nuevos contratos, lo que hizo fue que estos nuevos contratos sean más baratos, de manera de que inversores más pequeños pudieran tener acceso a eso, ¿ok? Y yo sé que tal vez puede causar una confusión y dice, bueno, Rafa, pero $250 no es tanto. Ya va, estamos hablando de un contrato. Pero para tú operar un contrato de $50 necesitas tener un capital más grande que te voy a explicar un poco más adelante. Entonces, bueno, en sí, ¿qué son los futuros? O sea, tú hablas de contratos, pero ¿qué es eso? Los contratos o son contratos que nos permiten a los inversores especular sobre la dirección futura del índice o cubrirse contra movimientos adversos en el mercado. Son contratos lo que llaman estandarizados. Esto significa que las características del contrato, como la cantidad subyacente, en este caso, el valor del índice SP500 y las fechas de vencimiento están predefinidas. Si usted va a operar el contrato mini SP, cada contrato tiene un valor fijo de $50. Y si va a operar el micro SP, tiene un contrato fijo de $5. Usted puede variar si opera con un contrato, dos contratos, tres contratos, cuatro contratos, ¿ok? Cinco contratos. Y con eso usted puede multiplicar su ganancia o también multiplicar su pérdida. Pero tiene que ser en base a esos montos, ¿ok? Exactamente igual con las fechas de vencimiento de los contratos. Entonces te permite especular si un activo va a subir o va a bajar, pero estandarizando el tamaño de inversión a través del mecanismo de los contratos, ¿ok? ¿Y por qué dice que cubrirse contra movimientos adversos? Porque de repente usted puede ser un inversor de un ETF de SP500 o de acciones del SP500, lo cual no le interesa venderlas en este momento y digamos que usted viene un movimiento alcista, ¿verdad? Viene un movimiento alcista y usted va operando el ETF, pero usted detecta que puede ser que venga una caída, pero esa caída usted no quiere vender el ETF, entonces usted no lo vende. Usted simplemente contrata o adquiere unos contratos de futuro
en corto para que esa caída usted le pueda ganar dinero en la caída y ese dinero sirva para hacer una cobertura de sus posiciones, digamos, en spot, en el caso de SP. Eso es como un ejemplo rápido para que ustedes puedan entender cómo se puede usar también el SP500 a través de los futuros SP500 a través de hacer coberturas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito acerca de las características de cada uno de estos contratos. Y aquí, pues bueno, presta atención porque esto va a significar mucho para hablar específicamente de lo que no te cuenta, pero tienes que tener claro esto. Entonces, tenemos al Big Boy, que es el SP500, que llaman el estándar, que en este momento te lo coloco en rojo porque ya este activo para la CME dejó de funcionar a partir del año 2021. Dejaron de cotizar este tipo de activos. Sin embargo, por ahí a través de los CFD puedes cotizar o cotizarlo de una forma parecida tomando en cuenta la cantidad de ticks y puntos que ya te voy a explicar. Entonces, pero lo quiero colocar aquí para que tengamos de referencia desde dónde veníamos y a dónde vamos. Entonces tenemos al SP, que era el contrato estándar, actualmente el mini SP, que es el más popular, que se está pagando más forma más popular, y el micro mini SP, que es para los nuevos operadores. O sea, se sacó para poder agarrar a los principiantes que puedan ir operando este tipo de mercado. Entonces, el tamaño del contrato, estamos hablando de que son contratos que ya vienen apalancados. O sea, cuando tú adquieres uno de estos contratos ya trae en sí un apalancamiento. Por lo tanto, fíjense que en el caso del Big Boy el apalancamiento era 250 veces el índice, perdón, que 250 veces el índice. El E-mini son 50 veces y el micro son 5 veces. ¿Qué quiere decir eso? Es como que si tú fueras apalancado a 250x, a 50x o a 5x aproximadamente para que lo puedas entender si vienes de sobre todo del mercado de criptomonedas, que es el más común en este momento. ¿Okay? Entonces, el valor del punto, o el valor del contrato y el valor del punto, en el BIC era de $250, en el E-mini actualmente son $50 y en el micro E-mini son $5. ¿Ok? Ahora bien, para la fluctuación mínima, fíjense que en el caso del Big Boy era 0,01 puntos. O sea, en la variación de $1 del activo variaba 100 ticks, lo que llaman 100 ticks. Y cada tick tenía un valor de 2,5 puntos. Quiere decir que desde tu punto de entrada, si te subía 10 ticks, tú multiplicabas los 10 ticks por 2,5 y era el valor de lo que tú podías ganar, $25. O al contrario, si te caía 10 ticks. Pero ya van a ver el tamaño de un tick, porque ahí es donde viene lo complicadito, ¿ok? Pero digamos, un punto te valía $250. Entonces era como decir, si el SP500 cotizaba a 6.000 y te caía a 5.999, ese punto, esa caída es un punto, $1 era un punto, y ya eso te hacía perder $250. Y en este caso eso te hace perder $50 en el mini y en el micro $5. ¿Okay? Ahora bien, los meses de contrato, o sea, se vencen cada 3 meses aproximadamente. Tienen marzo, junio, septiembre, diciembre. ¿Ok? Igualmente el E-mini y el micro E-mini. Recordándole que lo que estoy explicando del SP es referencial. ¿Ok? Y ese contrato termina, en el caso del E-mini y el micro, el tercer viernes del contrato del mes. O sea, el tercer viernes de marzo, de junio, de septiembre y diciembre se vencen esos contratos. ¿Okay? La operativa, el tiempo de operativa, en el caso del E-mini y el micro E-mini, empieza los domingos a las 6 p.m. ¿Okay? Hora preferiblemente norteamericana de la CME, llaman el ET por aquí, y el viernes hasta el viernes a las 5 p.m. que cierra, dura prácticamente el sábado cerrado y el domingo vuelve a activarse. Igual el caso del EMIC. ¿Okay? Algunos brokers por ahí recomiendan diferentes montos para operar. Donde yo estaba buscando esta información, hablaban de que para estar con un patrimonio para el E-mini
se necesita aproximadamente $16,680 y hablan de que el E-micro era alrededor de los $50. Yo en esto no estoy muy de acuerdo, sin embargo, bueno, lo coloqué como estaba en la información y ya les voy a explicar por qué y hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces esas son las características principales. Estas características usted la puede encontrar en la plataforma web de la CME Group. O sea, usted busca la CME Group y ahí te va a encontrar toda esa información. ¿Ok? Yo la estoy mostrando aquí. Ahora bien, ¿qué es el punto? ¿Qué es el TIC? Ya aquí les voy a explicar un poquito más detalle. El punto, como yo más o menos le detallé, estamos hablando de la variación de una unidad. En este caso, del SP500, digamos que teníamos 6100 y cuando llega a 6101, esa variación es un punto. ¿Okay? Esa variación es un punto. Y desde la parte baja de 6100 hasta el 6101 hay 100 tick, porque aquí lo toma en 0.08, 0.09, 0.010, o sea, va de una unidad o una decena prácticamente ahí. ¿Ok? El último número, para variar. Ese movimiento, cada uno, fíjense, el 87, 89, el 90 después de la coma, eso es un tick. Y el tick en el Big Boy valía, porque ya recuerden que el contrato no se da, $2,5. ¿Ok? ¿Qué es lo que se está operando en este momento? El E-mini y el micro E-mini. ¿Por qué? Porque eso es para que hablamos, donde empezarán a entrar inversores con capitales un poco más pequeños. ¿Okay? En el caso del mini, tenemos que el TIC vale 12,5 y el punto vale $50. Pero ¿qué pasa? A diferencia de lo que se hacía en el Big Boy, que estaba dividido en 100 TIC, aquí el TIC va de 25 en 25. O sea, él arranca en 6100 y el siguiente movimiento va directamente a 6100.25. O sea, de 0 a 0.25. Esa variación es un TIC. Por lo tanto, entre 6100 y 6101 nosotros podemos catalogar 4 TIC de variación. Y cada TIC en el caso del E-mini vale $12,5 y en el caso del micro vale $1.25. Entonces, la diferencia aquí es que no te va a ir en 0.01, 0.02, 0.0, sino que te va de 0.0 a 0.25, a 0.50, a 0.75 y a la siguiente variación del punto. Entonces, para concluir esta parte, un punto, ¿verdad? Es la variación de una unidad y cada punto está dividido en 4 ticks, sea el E-mini y el micro E-mini. Ya aquí sí nos vamos a concentrar en estos dos porque son los que están activos. Entonces ya ellos tienen un contrato fijo, como hablamos al principio. O sea, cada contrato que tú vayas a adquirir para entrar en una posición del E-mini te va a costar $50. Y la variación de ese contrato por cada tick, si tú compras en 6100 y te llega a 6125, tú empiezas a ganar $12,5. Y si te llega a 6101, tú estás ganando ahí $50. ¿Ok? Y yo sé que se ve bonito ganando, pero lo mismo ocurre hacia abajo. Si en vez de subir y tú vas en posición larga, te empieza a caer, o sea, te va en dirección contraria a lo que tú piensas, la pérdida también sería grande. Por eso es que hay que tener un poquito de cuidado a la hora de operar este tipo de activos. ¿Ok? Ya con el micro, en el caso del micro de mini, digamos que el monto sería menor, pero igual tiene un riesgo, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Porque en este caso la variación de un punto es de $5, ¿ok? Y el del TIC es 1,25. Entonces ya esto es un monto que para alguien que está empezando sí puede ser mucho más manejable, más tranquilo para la psicología de tu trading, para tus capitales. Y ya a medida, obviamente, que si agarres experiencia, tú puedas ir subiendo a operar el E-mini
o inclusive operar con más contratos. El problema es que recuerda que si todo esto que te estoy explicando es en base a un contrato, pero si tú, por ejemplo, operas el mini SP y metes dos contratos, entonces todo lo tienes que multiplicar por dos. Tanto el punto de entrada, ya no sé en los 50, sino en los $100, y la variación del TIC serían $25. Obviamente, si vas a favor, vas a ganar más dinero, pero ten en cuenta que si te va en contra, también puedes perder más dinero. Ahora bien, ¿qué es lo que no te dicen de operar futuro del SP500, Rafa? Porque eso yo lo he visto. Ya lo he visto en otros videos. Ya lo he visto en otros libros, en artículos de la web. Eso es correcto. Lo que te acabo de decir, lo dicen todos lo sabemos. ¿Qué es lo que no te dicen? Entonces, bueno, operar futuro SP500 es muy popular. Sin embargo, muy pocos dejan claro cómo gestionar el dinero para poder operarlo o simplemente cuánto dinero necesitas para poder operar este tipo de mercados. ¿Ok? En este mismo canal hay unos videos donde yo te enseño a calcular el tamaño de operación a través de una herramienta que te da gratuita TradingView. ¿Ok? Esa herramienta también te sirve un poquito para el SP500, pero aquí te lo voy a mostrar un poco de forma manual. Vamos a hacer un ejemplo de lo que es el tamaño de posición. ¿Cómo calcular el tamaño de posición? En este caso es cómo saber cuántos contratos yo tengo que tomar o yo puedo tomar en el SP500 para no arriesgar mi capital, ¿ok? En dado caso de que me salga mal la operación, pero yo pueda introducirme en el mercado. Entonces, vamos a colocar este ejemplo que tenemos aquí. Dice, el tamaño de posición se refiere a la cantidad de contratos que un trader decide operar. Para calcularlo es importante considerar. Vamos a ver esta formulita. El tamaño de posición de contratos es igual a el capital asignado para hacer trade. ¿Qué quiere decir eso? Lo que tú tienes destinado para operar. Si tú entraste a operar con $1,000, $2,000, $15,000, $100,000, es lo que tú destinaste para hacer trade. Usted tiene que tener un capital que diga, bueno, yo voy a empezar a hacer trading con esta X cantidad de dinero. Entonces, ese capital de dinero lo vamos a multiplicar por el riesgo por trade. ¿Qué es el riesgo por trade? ¿Cuánto tú vas a arriesgar? O sea, lo único que uno sabe en el trading es cuánto uno va a perder al dar una posición. Entonces, ¿cuánto nosotros vamos a arriesgar para en cada operación? ¿Cuánto puedo perder? ¿Qué es lo estandarizado? ¿Qué es lo recomendable por la mayoría de los traders profesionales? Es que tú no arriesgues más del 1 o 2% de tu capital total por cada operación. ¿Ok? O sea, si tú abres una operación, tú no deberías poner en riesgo más del 1 o el 2% de tu capital total. Tú puedes ponerlo en más, por supuesto. Tú puedes agregar el 5, el 10, el 20%, eso es decisión suya. Pero lo que estandarizan, lo que se recomienda es que por operación tú no pierdas más del 1 o el 2%. O sea, digamos que tu stop loss no sea mayor al 1 o el 2%. Entonces, y todo eso se divide en el riesgo por contrato en dolarachos, en puntos y dolarachos. ¿Ok? ¿Qué significa eso? En riesgo por contrato, o digamos el stop loss. ¿A dónde va a ir tu stop loss de tu entrada? ¿Cuánto hay de distancia desde tu punto de entrada a tu punto de stop loss? Entonces veamos un ejemplo para que lo veas un poquito más fácil. Vamos a suponer que vamos a operar el SPE mini, donde ya sabemos que es fijo, que cada punto vale $50 y cada tick vale $12,5. El capital asignado para hacer trading es de $50,000. Vamos a suponer que usted tiene $50,000 para hacer trading. A lo mejor usted tiene más, pero no importa. Vamos a imaginarlo que usted tiene $50. Por lo tanto, el riesgo por trade es el 1%. ¿Qué quiere decir? Que usted por cada operación no puede poner en riesgo más del 1% de su capital. O sea, no puede poner más de $500 en riesgo. O sea, si usted pone más de $500 en riesgo, pues usted estaría tal vez eh, en una gestión un poquito más complicada de su capital. Por lo menos no de lo que nos hablan los estándares.
Y el riesgo por contrato, supongamos que es un stop loss de 10 puntos. O sea, usted no puede colocar un stop loss más lejos de 10 puntos. ¿Qué quiere decir 10 puntos? Bueno, que si usted está viendo el SP500, que usted va a colocar una entrada en 6.000, su stop loss, si usted va en long, vamos a suponer que usted vaya en long, pues su stop loss no puede estar más abajo de 5.990. O sea, ahí hay 10 puntos. De ahí hay 10 puntos. Ahí va el stop loss. No lo voy a colocar más abajo. Porque vamos a suponer eso, que su stop loss son de 10 puntos para este ejercicio. Usted lo puede poner más lejos, pero paciencia. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros agarramos la fórmula y empezamos a sustituir. Entonces, el capital asignado son $50.000. Perfecto, ¿verdad que sí? Ok. Esos $50.000 por el 1%, aquí se me olvidó colocarlo, pero vamos a colocarlos aquí, serían $500. ¿Verdad? $500. Y por la parte baja, supongamos que son 10 puntos, los del stop loss, pero sabemos que cada punto vale $50. Entonces sería 10 por $50. Eso nos daría $500. ¿Ok? Perfecto. Y 500 entre 500 es igual a 1. Por lo tanto, usted puede hacer esta operación solamente con un contrato. Pero Rafael, yo tengo más dinero. Yo puedo comprar 10 contratos más. Sí, pero el problema es que por cada contrato más vas a arriesgar más dinero. Entonces, si el stop loss, donde tú haces tu análisis gráfico, te dice que va a esos 10 puntos, entonces tú no deberías arriesgar más de un contrato. Ahora, si tu stop loss y tu gestión de capital, digamos que tu stop loss no es a 10 puntos, sino a 5 puntos, ¿verdad? A 5 puntos, entonces ahí usted sí pudiese arriesgar con dos contratos, porque sería, ¿verdad? 5 por 5, 25, estos serían $250 y 500 entre $250 es igual a 2. Entonces ahí usted pudiese operar con dos contratos. ¿Por qué? Porque si te sale mal, la pérdida de los dos contratos no va a superar los $500 que tú estableciste como pérdida máxima por operación. Entonces todo va a depender del tamaño del stop loss. ¿Ok? Entonces con este ejemplo que nosotros tenemos aquí, fíjense que nosotros podemos operar con un contrato. Repito, si el stop loss, por ejemplo, digamos, son 5 puntos en vez de 10, donde tú analices que va a ir el stop loss, usted pudiese meter dos contratos. Ahora bien, vamos mal, Rafael, no vamos bien. Vámonos con otros ejemplos. Fíjense que vamos a hacer un nuevo ejemplo tomando en cuenta el SP-EMINI igualmente. Pero vamos a cambiar el tamaño del capital. Vamos a suponer que nuestro capital son $10.000. No son 50.000. Entonces, $10.000 es un capital un poquito más razonable para aquellas personas que puedan operar el SP500. Entonces, el riesgo por trade sería del 1%. Yo debería no arriesgar más del 1%. Y el 1% me estaría diciendo que son $100. Entonces, el riesgo por contrato, supongamos que tengo los mismos stop loss de 10 puntos, eso me daría $500. Entonces, si yo aplico mi fórmula, coloco mi capital total por el 1% es igual a $100. Y si yo tengo un stop loss de 10 puntos en el E-mini serían $500. ¿Qué pasa aquí? Me daría 0,2 contratos. Pero como yo no puedo comprar 0,2 contratos, no puedo comprar una fracción, sino que tengo que comprar el contrato completo, esta operación yo no la puedo hacer de esta forma. O sea, si tengo 10 puntos de stop loss, yo no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque simplemente yo estaría faltándole al riesgo por trade.
Ah, pero es muy fácil, Rafael. Yo simplemente aumento el riesgo por trade. Eso es perfecto. Usted puede aumentar el riesgo por trade y en vez de ser $100, ¿verdad? Usted le pone 5% y arriesga los $500 y se va con un contrato. Ahora, ¿qué pasa? Que estadísticamente, cuando usted hace muchas operaciones y usted arriesga más del 4, 5, 6% de su capital total, tiene una probabilidad mayor de perder el capital. No quiere decir que ocurra, sino que estadísticamente tiene una probabilidad mayor. Porque cada vez que tengas una pérdida, recuperarla va a costar mucho más. Entonces ya eso dependerá de la gestión de capital. Pero es importante que supieras esto. Porque esto sí muy poco lo cuenta. Que es realmente cuál es el capital real que yo necesitaría para operar tomando en cuenta, ¿ok? Tomando en cuenta la gestión del riesgo estandarizada del 1 o el 2%. Ahora bien, vamos con el ejemplo con el micro E-mini. Que ya nosotros sabemos aquí que en el micro E-mini tenemos que cada punto vale ahora $5. ¿Ok? La variación del punto vale $5 y el contrato vale $5. Y cada tick, ¿ok? Va a valer 1.25 dólares. Entonces, en este ejemplo tenemos que el mismo capital asignado de $10,000, ¿ok? Un riesgo por trade del 1%, que serían los $100, y el riesgo por contrato del micro y mini, supongamos un stop loss de 10 puntos. Igualmente puede ser menos, pero vamos a redondear para un ejemplo para que tú lo tengas claro. Entonces, los 10 puntos, cada punto a $5, estaríamos hablando de $50. Entonces, si aplicamos la fórmula del tamaño de posición, tenemos 10,000 por 1, serían $100, que es el riesgo por cada operación que yo voy a hacer. Y en el caso de el riesgo por contrato serían 10 puntos por $5, son $50. Si yo divido entre esos dos, me da dos contratos. Entonces, con $10,000 y 10 puntos de stop loss, yo puedo abrir una operación con dos contratos. Entonces, ya esto es un poquito más asequible para tú poder hacer una operación y en dado caso que te salga mal, ese stop loss no sea tan significante dentro de tu capital total y tú puedas volver a operar y recuperar eso de una forma más tranquila. Pero yo quiero que detengan y vean exactamente cuáles son los montos que se están tratando dentro de la operativa. ¿Ok? ¿Por qué lo digo? Porque en muchas plataformas, en las redes sociales, ustedes van a encontrar y te van a decir, con solo $1,000, con solo $2,000, con solo $500, tú puedes entrar en el mercado de futuros del S&P 500. Con esos montos, tú puedes entrar tranquilamente a otros mercados. ¿Ok? Como por ejemplo el mercado de criptomonedas. Pero para entrar en el mercado de futuros de la CME, necesitas unos montos un poco más grandes para tú poder tener una tranquilidad y una gestión de tamaño de capital adecuado. ¿Ok? Que hay historias que personas con menos capital, por supuesto que si estamos hablando de un estándar, ¿ok? Que a lo mejor algunos de ustedes ya operan el CP 500 y dice, Rafael, yo empecé con $2,000 y me ha ido buenísimo. Eso obviamente también está, pero recuerden que me estoy dirigiendo al público en general, al público que está entrando nuevo en este mundo del trading y sobre todo a este mundo de los mercados de futuro del SP 500. ¿Ok? Vámonos ahora a la plataforma de TradingView, donde les quiero mostrar ahora en los gráficos lo que estamos hablando aquí en teoría y por qué hay que tener cuidado con el tamaño del stop loss a la hora de operar el gráfico real. Muy bien, ya estamos aquí dentro de la plataforma de TradingView, que es una de las plataformas más completas para hacer análisis gráfico, aunque hay muchos brokers que tienen su propia plataforma que son bastante buenos, ¿ok? Y si te interesa aprender un poquito más acerca de esta plataforma de TradingView, pues en la descripción tienes un curso totalmente gratuito de ya varios videos que he realizado de cómo manejar esta plataforma, ¿ok? Desde cómo configurarla, cómo colocar los indicadores, cómo buscar los activos y todo eso. En este momento el gráfico que tú estás viendo en pantalla es un gráfico de el futuro del E-mini SP, ¿ok? El futuro del E-mini SP. Y yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente, ¿ok? Vamos a colocar aquí ya va un momento.
Aquí tengo el marco de TradingView para poder ubicarte la temporalidad. Estamos en temporalidad de diario. Vamos a ubicar una temporalidad de 15 minutos para que tal vez lo podamos ver un poquito más exacto. ¿Okay? Fíjense esta caída que ha tenido el SP500, el futuro SP500. Vamos a marcarla aquí, desde la parte más o menos 6142.75. Vamos a ponerlo redondeado, 6143, para que pongamos números redondeados, que sea un poquito más fácil. Vamos a suponer que llegó aquí a los 6025. Okay, vamos a redondearlo ahí en 0.25. Vamos a colocarlo aquí, las coordenadas, para trabajar con números redondeados. ¿Ok? Para trabajar con números redondeados. Entonces, ¿qué tenemos nosotros aquí? Vamos a buscar la calculadora rápidamente. Esa caída en gráficos de 15 minutos sería 6143 menos 6025 es igual a 118 puntos que cae el SP500. ¿Okay? Esa caída del SP500, si la multiplicamos por el punto, el valor del punto de E-mini son $50. Por 50 es igual. Esa caída en un solo movimiento son 5.900 puntos. Okay, entonces vean lo importante que es usar un stop loss. Perdón, $5.900. Esa caída te hubiese hecho una pérdida si no hubieses colocado un stop loss de 5.900 puntos. ¿Okay? Ahora bien, vamos a irnos a un gráfico de 4 horas para que veamos más o menos que esa variabilidad de puntos es algo estándar. O sea, vean el tamaño de las variaciones, es algo estándar. Entonces, pretender un stop loss de 1 o 2 puntos es bastante complicado. ¿Okay? Fíjense, por ejemplo, necesitas unas entradas muy precisas. Voy a bajar a gráfico de 5 minuticos. De 5 minuticos. Entonces, veamos lo siguiente. Este es el gráfico de 5 minutos. Vamos a suponer que como ha caído bastante, vamos a meter un long. O sea, de ahí vamos a irnos en long. ¿Okay? Vamos a colocarnos aquí. Vamos a colocarnos aquí. Vamos a irnos en long. Y aquí vamos a modificar un poquito la plataforma. Vamos a colocar aquí que tenemos un capital de $10.000. Vamos a ver si nos los da aquí. ¿Ok? Un riesgo del 1%. Vamos a aceptar aquí. Vamos a tratar, aquí nos dice que la cantidad es 0,3%. No puedo operar esto. Vamos a reducir el stop loss hasta donde me diga 1. Ahí. Fíjense cómo tiene que estar mi stop loss de justico. Mi entrada, si yo hago mi entrada en 6029.75, mi stop loss tiene que estar justico en 6027.75 para yo poder operar un contrato. Estoy en gráficos de 5 minutos. Pero cuando tú vas a la realidad del gráfico, ves estos mechazos aquí. ¿Ves? Estos mechazos aquí, existe la probabilidad de que vuelva a suceder. Entonces, el espacio que hay entre tu punto de entrada y el stop loss permitido es muy pequeño para tú poder tener una gestión de riesgo adecuado. Entonces, tú necesitarías o tener un tamaño de capital más grande o arriesgar más por operación para poder tener una operativa arriesgada. Digamos que, por ejemplo, cambiamos aquí y en vez de arriesgar 1%, arriesgamos el 5%. ¿Ok? Entonces, si el 5%, ahí sí me da. Si yo arriesgo el 5% de mi capital total, yo pudiese operar con un contrato para colocar un stop loss más abajo. ¿Ok? Entonces ustedes dicen, ok, solucionado, perfecto, buenísimo. Si empiezas a ganar, te va a ir bien. Pero si empiezas a perder y en cada pérdida pierdes el 5% de tu capital total y agarras una mala racha de 10 operaciones perdidas, tú te comes la mitad de capital.
en menos de una semana. Entonces vean lo importante que es entender para los futuros SP500 lo que es la gestión de capital, calcular bien el tamaño de posición de acuerdo a tu tamaño de capital que necesitas para invertir. Este video no es para desanimarte, obviamente que no, es al contrario, es para que te eduques e investigues, practiques, ¿ok? De manera de que tú puedas entrar en este mundo. ¿Cuáles serían las recomendaciones generales? Uno, entiende que el apalancamiento trae riesgo. Dos, no entres a operar sin un plan de gestión de capital. ¿Ok? Tres, tal vez hay otros mercados que tú puedas experimentar con menos dinero antes de meterte en el mercado de los futuros de la CME. Y si ya estás con el capital, ya tienes la experiencia y ya tienes las ganas, entonces bienvenido al mercado de futuros de la CME porque es un mercado muy bueno, es un mercado bastante rentable, con bastante liquidez y sobre todo con poca manipulación. Entonces, no se trata de asustarte, se trata de prepararte para que cuando llegues a este mercado lo hagas con responsabilidad, con preparación y que te vaya muy bien. Muchas gracias por ver este video. Suscríbanse al canal. Espero que haya sido de interés toda la información y nos vemos en el próximo. Chao.